Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de la semana. En este caso nos toca el servicio de cirugía general. Se va a presentar un metaanálisis con una relación entre la necesidad de estoma y la mortalidad en gangrena de Fournier. Esto a cargo del residente Rodrigo de primer año. Hola, buenas tardes a todos. De antemano una disculpa por mi voz, pero bueno, vamos a iniciar. Como ya mencionó Adri, el estudio que vamos a presentar hoy pues habla de principalmente la gangrena de Fournier y su relación entre la mortalidad cuando se hace un estoma. Bien, primero vamos a hablar del autor. Es el doctor Mina Sarofim. Él se formó en la Universidad del Sur de Gales en Sydney, Australia. Él es licenciado en Ciencias Médicas, hizo un máster en Cirugía y además es doctor en Medicina. Tiene 2 fellows, uno en cirugía colorectal, en peritonectomía y oncología quirúrgica. Además es miembro del Real Colegio Australiano de Cirujanos. En total tiene 78 publicaciones y 307 citas según ResearchGate. De la revista donde fue publicado este artículo es Archivos de Cirugía de Langenbach, que tiene un factor de impacto de 1.8 en el 2024, que está proyectado a 5 años con un ascenso al 2.1. El editor en jefe es Christopher Michalski y a cargo también está él, junto con el doctor Pascal Prost. Y bueno, para iniciar, vamos a hablar sobre qué es la gangrena de Fournier. Es una fascitis necrosante perineal y genital. Fue descrito por primera vez por el dermatólogo francés Jean-Alfred Fournier en 1883. Mundialmente tiene una incidencia de 1.6 al 3.3% por cada habitantes, por cada 100.000 habitantes. Desde un inicio, lo que se describió fueron factores predisponentes. Principalmente la diabetes mellitus nos da un riesgo de cerca del 80%. La edad avanzada, entre 50 y 60 años. El sexo masculino va a tener un predominio del 10 al 1%. La obesidad, la inmunosupresión, la enfermedad renal crónica y el alcoholismo también van a presentarse como uno de los principales factores. En cuanto a la etiología, sus causas principales es la enfermedad anorrectal. Principalmente son los abscesos perianales no drenados. Estos también pueden ser causados, la gangrena de Fournier también puede ser causada por una infección urogenital de piel o de piel local. En más de 2/3 de los casos no se puede identificar una causa en específica, pero por lo tanto lo que se ha llegado como conclusión es que es una infección polimicrobiana, es decir, no vamos a encontrar un agente etiológico específico. En cuanto a su manejo, lo que se conoce y lo que se realiza es un debridamiento quirúrgico precoz, amplio y repetido. Recordemos que estos son pacientes que pues entran a lavados quirúrgicos de forma muy constante. Además, en su manejo lo que se utiliza son antibióticos de amplio espectro, por lo que ya platicamos. Y pues en cuanto a su manejo, principalmente como conlleva esto un alto riesgo de sepsis y de falla multiorgánica, principalmente se van a manejar en las unidades de terapia intensiva. Se considera que la mortalidad va de un 3 a un 45%, siendo bastante heterogéneo este número. Hablando un poco sobre la colostomía, que es un tipo de ostomía derivativa. Cuando se indica, en caso de que queramos proteger una anastomosis colorectal o colonal, posteriormente que se diagnostique una enfermedad de Crohn que sea de difícil control, en pacientes que tengan un alto riesgo de una fuga anastomótica, pacientes también con desnutrición, que utilicen altas dosis de esteroides, o pues como ya dijimos, protección de la anastomosis. Bien. Realmente no hay un consenso o guías claras sobre en qué momento se va a realizar un estoma de derivación. Principalmente lo que se considera es que es una decisión que se basa en la experiencia del cirujano y en sí de la severidad del cuadro. Realmente no existen ensayos clínicos aleatorizados que comparen realmente cuando sí se debe realizar un estoma a cuando no se haga. Y por esto mismo es el objetivo de este artículo, que nosotros podamos analizar si realmente hay un beneficio o no. Riesgos asociados
por el realizar el estoma, pues hay riesgo de que se obstruya, riesgo de que se prolapse o se umbilique, y pues el mismo hecho de que nosotros hagamos el estoma también conlleva a que el paciente pueda caer en sepsis y falla multiorgánica. Realmente hay evidencia limitada en si los beneficios reales de los pacientes que se realiza un estoma, ya que no se ha demostrado una reducción clara de la mortalidad en pacientes que tienen gangrena de Fournier que se les realiza. Entonces, otras cosas que analiza este artículo son si realmente esto conlleva una mayor o probablemente un cambio en la duración de la estancia hospitalaria, si realmente hay un aumento en el número de procedimientos quirúrgicos que se le va a realizar al paciente, también el costo económico que esto conlleva y también si realmente esto pues al final se traduce en la facilidad de que nosotros podamos manejar la herida y que realmente se pueda llegar a una resolución más rápida. En cuanto a los objetivos del estudio, el primario pues es determinar si la formación del estoma realmente reduce la mortalidad en la gangrena de Fournier. Secundarios, como ya mencioné, es evaluar su impacto, evaluar los días de estancia hospitalaria, si realmente son más o menos, el número de cirugías totales, si hay un cambio en el coste económico o si esto conlleva a que haya mayor costo y pues el manejo de la herida. En cuanto al diseño metodológico, pues se realizó una búsqueda bibliográfica, es una revisión sistemática, a través de una revisión sistemática de la literatura. Las bases de datos que se utilizaron fueron PubMed, Ovid Medline, Embase y el Cochrane Central Register of Controlled Trials. Los términos mesh y palabras clave que se utilizaron fueron colostomy, surgical stomas, ileostomy and stoma, Fournier gangrene, fasciitis, necrosiding and soft tissue infections. Todo esto para pues, poder llegar a nuestros resultados. En cuanto al diseño metodológico, continuando, los criterios de inclusión, se utilizaron estudios en pacientes adultos cuales pacientes fueron sometidos a la formación de un estoma. Se debía de reportar la mortalidad en cada procedimiento. Y en cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron a infecciones necrosantes que no fueran perianales, que hubiera falta de datos sobre la mortalidad posterior a la realización del estoma y también casos aislados en donde los estudios incluían a menos de 5 pacientes o fueran resúmenes de algún congreso. También si la población fue pediátrica, se excluyeron igualmente publicaciones que no hayan sido hechas en inglés y si fueran anteriores al 2000, pues para mantener la actualidad en los datos. Las variables que se extrayeron fueron en cuanto al diseño metodológico y el periodo de la recolección, el tamaño de muestra y la demografía, los días de estancia hospitalaria, la tasa de formación del estoma, la mortalidad en cada uno de estos pacientes y de los estudios, el número de cirugías que se realizó en cada paciente y el costo hospitalario que conllevó. La forma en que se evaluó la calidad de este estudio fue a través de las guías Prisma, el riesgo de sesgo fue evaluado por 2 revisores y a través de la escala Newcastle-Ottawa fue modificada para realizar los estudios de corte. Y bien, en cuanto al análisis estadístico, se realizó un metaanálisis de efectos aleatorios R en una versión 4.0 y para calcular la razón de probabilidades, el odds ratio, se hizo una corrección de Haldane-Ancombe o una extrapolación de media y varianza. Se calculó la razón de momios con un intervalo de confianza al 95% y una ponderación según el tamaño de cada uno de los estudios. También los grupos que nosotros vamos a tomar principalmente son los pacientes con estoma a los pacientes que no se realizó el estoma. También se realizó una prueba de T-Student en donde, para poder comparar a los dos grupos, el nivel de significancia que se utilizó fue una P menor al 0.05% y la gráfica de Forest Plot generada se realizó una gráfica de Forest Plot para poder visualizar el peso de cada estudio. En cuanto a la evaluación también de la heterogeneidad, se utilizó la I cuadrada, la cual se cuantificó en proporción de la variación de vida de la heterogeneidad, en donde si es mayor al 50%, pues lo que nos dice es que hay una heterogeneidad sustancial. Y bueno, los artículos totales que se analizaron fueron 464.
De esto, lo primero que se utilizó después de haber nosotros utilizado nuestros términos MESH fueron 724. De esos 724, 3 también se agregaron a través de otros recursos, y una vez que se quitaron los duplicados, terminaron nada más siendo 464. Posteriormente a eso se aplicaron nuestros criterios de inclusión y exclusión, en donde pues de esos 464 se excluyeron 249. De esos 215 que nos quedaron, tenían que incluir también estudios sintetizados de calidad. Por lo tanto, al final nada más nos quedamos con 27 estudios, de los cuales 26 fueron retrospectivos y nada más uno prospectivo, ningún ensayo clínico aleatorizado. Y bien, en cuanto a las características de los estudios incluidos, voy a hacer un poco de zoom. Podemos ver los estudios que se realizaron, perdón, el diseño de cada estudio. El número total de pacientes que se analizaron fueron 1,482. El tamaño de muestra fue un rango de 11 a 379 por cada estudio, siendo la media 65. El predominio del sexo que se tuvo fue masculino, de un 84%. La edad media fue de 47 a 65 años y la tasa de formación de estoma fue de un 7 a un 67%, con una mortalidad global que va del 0 al 40%. Las causas de muerte perdón, principalmente fueron la sepsis y la falla orgánica. Bien, como podemos analizar en este caso, al que nada más tengamos un estudio prospectivo, pues eso también nos implica que hay un riesgo de selección y realmente de registro. En cuanto a la media y mediana reportada, fueron entre 46 y 68 años, y pues esto lo que nos dice es que, pues tal como nos dice la bibliografía, que principalmente los varones van a ser los que van a ser principalmente afectados en este tipo de enfermedad, y que principalmente pues estos van a afectar la anatomía perineal, y también como morbilidades vamos a tener la diabetes mellitus. Bien, hablando de la tasa de mortalidad, en este caso pues se identificó el número de, según el estudio, qué porcentaje de pacientes fueron a los que se les realizó estoma en cada uno. Y de estos estudios nada más hubo 12 en los que se especificaron cuál fue la causa de que se realizara el estoma. Dentro de estas causas tenemos la pérdida del esfínter anal, contaminación fecal de la herida, la extensión de la necrosis del área afectada, y realmente de estos, pues en 20 de los estudios, pues realmente no se especificó si fue inmediata o diferida. Esto también tomando en cuenta, ¿por qué? Porque también querían evaluar si había un impacto en el que si la traqueostomía se realizara de forma inmediata o si se postergaba el tiempo en el que se iba a realizar. En un promedio global aproximado, entre el 35 y 40% de los pacientes recibieron se hizo el estoma derivativo, y pues como podemos ver en algunos, nada más hubo 3 casos, 3 estudios, disculpen, en donde pues realmente se analizó si hubo una diferencia estadística entre cada uno de las causas. En cuanto a la mortalidad asociada a la etiología, lo que en este caso se intentó, lo que se hizo el análisis fue si la etiología colorectal o la etiología urogenital tenía mayor tasa de mortalidad. En la tabla de arriba, como podemos ver, en la tabla número 3, de estos 71 pacientes, 47 tuvieron una etiología colorectal con un promedio ponderado del 64%, lo cual nos da pues una mortalidad aproximadamente del 33%, una mortalidad del 33%. Sin estoma la mortalidad fue del 0%.
Y en la parte de la etiología urogenital se analizaron a 71 pacientes, de los cuales pues lo que nos indica es que la cuarta parte de estos pacientes, sí, la gangrena de Fournier fue de origen urogenital, pero fue mucho menos frecuente que en el origen colorectal, en donde nada más hubo 64% de la mortalidad. En este caso, sí hubo una tasa de mortalidad a los pacientes que no se realizó el estoma, que fue de 27%, 3 de los 11 pacientes que se analizaron en estos dos estudios. Y bien, ya llegando entonces a nuestro análisis de esto. Pues lo que podemos ver aquí es que la mortalidad fue significativamente mayor en pacientes con estoma. Esto a través de nuestro odds ratio, que nos da un intervalo del 1.13 al 2.59%, dándonos como pues el odds ratio de 1.71. Tuvo una heterogeneidad baja del 33%, pues lo cual nos dice que hay una discrepancia aproximadamente de un tercio de los estudios. El odds ratio combinado fue de 1.71, lo cual nos dice que pues los pacientes en los que se realizó el estoma de derivación tuvieron 1.71 veces más probabilidad de morir que aquellos a los que no se les realizó el estoma. Y bueno, en cuanto a también que se utilizó la tau cuadrada, que recordemos que mide la varianza de los estudios, pues esto nos indica también que hay una heterogeneidad moderada. En cuanto a la mortalidad según el origen de esto, de si era, recordemos, de origen urogenital o colorectal, hay mayor mortalidad cuando se le realiza al paciente un estoma que tiene un origen colorectal. Ahí la P fue de 0.04%, y de origen urogenital no hubo realmente ahí una diferencia significativa, considerando nada más un 0.27%. Ambos modelos, en este caso, como podemos ver, tanto el fijo como el aleatorio, muestran que hay una relación significativa entre los pacientes con estoma y tienen aproximadamente 9 veces mayor riesgo de morir cuando el origen es colorectal. Y bueno, también la heterogeneidad de nuestra I cuadrada nos da un 9%, que es lo que nos indica que los estudios son consistentes entre sí. Y también, como podemos ver aquí, el estudio que realizó Villanueva tiene mayor peso estadístico, ya que tiene mayor cantidad de pacientes que se analizaron. Eso en cuanto a nuestro análisis, nuestro objetivo principal. En cuanto a nuestros hallazgos secundarios, 7 estudios compararon la estancia hospitalaria entre los pacientes que tenían estoma y los que no tenían estoma. Solamente de estos, uno mostró que hay una significancia significativa. Un análisis combinado de estos 5 estudios nos dice que más o menos, bueno, no más o menos, la estancia hospitalaria varía entre 26.8 y 22 días, entonces realmente no hubo una diferencia. En cuanto al costo hospitalario, que fue otra de nuestras variables, el número de procedimientos quirúrgicos en promedio que se realizó a cada paciente fueron de 5. Y 2 grupos mostraron más procedimientos en el grupo del estómago. Entonces, en promedio, por cada paciente se realizaron 3.6 cirugías y 2.7 en los que no tienen estoma, lo cual nos da una diferencia significativa con nuestra P calculada en 0.04%. Y bueno, llegando a la discusión, pues sobre los puntos importantes, el desbridamiento quirúrgico temprano y agresivo continúa siendo el pilar de tratamiento, aunque pues como podemos leer en el artículo, pues no son las únicas opciones que realmente tenemos para poder manejarlo. No existe realmente un consenso sobre la necesidad de estoma o derivación fecal en el manejo de la gangrena de Fournier.
Los índices de severidad presentan resultados variables y no se correlacionan en sí con la necesidad del estoma. La tasa de formación del estoma varía ampliamente entre los resultados. Realmente no hay un consenso, ¿no? Continuando, los sistemas de manejo rectal, pues sí pueden ofrecer un menor costo para el hospital. Por lo tanto, al no intervenir tantas veces también al paciente, esto también conlleva una menor estancia hospitalaria y pues por lo mismo, como no se realiza, pues evita realmente complicaciones del estómago. Sin embargo, los sistemas de manejo rectal pues aún tienen evidencia limitada y pues no está establecido tampoco su uso. Entonces, se puede decir que la mortalidad realmente no reduce con el uso del estoma, porque también tenemos que tener en cuenta que la gravedad de la enfermedad no está tomada en cuenta en este caso. Entonces, los pacientes realmente que lo van a requerir son pacientes, los pacientes que tienen una enfermedad grave pueden ser los que principalmente a los que se le indique principalmente la realización de un estoma, pero esa variable pues no está tomada aquí en cuenta. También el mayor tiempo quirúrgico inicial, es decir, el momento en que se decide intervenir al paciente también es un punto principal, ya que pues este puede significar que nuestro paciente pueda continuar con una falla orgánica o no. Lo que se consideró también en este estudio es que pues, hay también mayor mortalidad en los grupos con estoma, como vimos en un 25% contra un 16%. Realmente no es una diferencia muy grande, pero sí se considera que es significativa. En cuanto al mayor número de cirugías, también hay mayor costo hospitalario en pacientes con estoma y también hay una mayor mortalidad observada cuando la etiología fue colorectal. Y bueno, como conclusión que se tomó en este estudio, la formación de un estoma en la gangrena de Fournier no disminuye la mortalidad y sí se asocia a una mayor gravedad inicial, mayor necesidad de que se realicen cirugías, un mayor costo hospitalario. Por lo tanto, pues lo que se requiere es realmente que hubiera mayor cantidad de estudios prospectivos y una estandarización de los criterios para realmente nosotros poder decidir cuándo realmente el estoma puede aportar algún tipo de beneficio. La formación del estoma, como podemos ver, no reduce realmente la mortalidad y se asocia a pues peores resultados clínicos. Los pacientes que requieren un estoma con una mayor gravedad inicial puede explicar por qué hay un mayor aumento de la mortalidad. A lo que me refiero es, si el paciente está en un estado más grave, un estado grave, de mayor gravedad al inicio, esto puede ser lo que condicione que haya mayor mortalidad, no en sí el que se forme el estoma, o sea, no en sí el que se le realice el estoma. Sí, lo que llega también como conclusión el artículo es que el estoma no debe de realizarse de forma rutinaria, sino individualizar en cada caso individualizarse con cada caso, como por ejemplo cuando hay un daño esfinteriano o una contaminación fecal severa. Y bueno, en pacientes con choque séptico o falla multiorgánica debe considerarse la realización después de que se realice la estabilización, es decir, pues no es una urgencia realizarlo. Y bueno, por último, pues los resultados deben de interpretarse con pues mucho cuidado, ya que como menciono, hay un posible sesgo en este estudio de la severidad de la enfermedad. Entonces, esto no nos va a realmente decir si el que nada más se realice el estoma es lo que pues hace que el paciente realmente tenga mayor tasa de mortalidad, sino que más bien es la gravedad. Y bueno, como conclusiones personales, pues digamos, al menos lo que yo analizo es que, pues sí, la gangrena de Fournier es tiempo dependiente, por lo tanto, pues no debe de realizarse, debemos de encontrar el momento en el que sea correcto realizarlo para no empeorar el cuadro del paciente.
A veces también hay que ver que hacer menos es realmente, y hacerlo antes es lo que realmente importa. A lo que me refiero con esto es, idealmente nada más que se realice una cirugía en donde pues todo, no se tenga la necesidad de reintervenir, o sea, de las menor cantidad de veces posible. Realmente no hay realmente ahorita un algoritmo que pues sustituya el juicio clínico. A lo que me refiero es que, a pesar de que se debe de individualizar a cada paciente, es lo que me refiero. Y pues el éxito de un paciente no depende nada más obviamente, del cirujano, sino pues de todo el equipo que lo está coordinando, no sé, medicina interna que lo estabiliza, anestesia que lo maneja durante los tiempos quirúrgicos, y bueno, pues realmente útil que pues al final muchas veces son los que se quedan con el paciente durante más tiempo. Y bueno, pues sí, esto nos deja pues al menos a mí como conclusión, que pues no todos los pacientes van a necesitar mayor cantidad de cirugía, mayor cantidad de intervenciones, sino que muchas veces hay que nosotros también analizar al paciente y pues tener nuestros límites terapéuticos claros. Bueno, gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿Algún comentario? Bueno, es un muy buen artículo, es un metaanálisis. Nada más como un comentario, no hay que casarnos con que porque un metaanálisis es el mayor grado de evidencia significa que es lo mejor. Ya el doctor en su plática comentó varias pruebas que se hacen en los metaanálisis para determinar si su metaanálisis es correcto o no es correcto. Entre ellos están las pruebas de heterogeneidad. Con respecto a este artículo, efectivamente el odds ratio de 1.71, como le comentó y como los establece, aumenta la mortalidad hasta o sea, lo que nos quiere decir es que los pacientes que tienen estoma tienen hasta un 71% más de tener mortalidad. Hablan de un sesgo, ¿no? Aquí precisamente que este sesgo de gravedad y que coincidía que los pacientes más graves eran los que tenían estoma. Entonces, lo que podríamos concluir es que hay una mayor mortalidad de utilizar estomas en pacientes pues, con gravedad en la gangrena de Fournier. En el artículo también los analizaban por subgrupos. Y si se dieron cuenta, solamente en el subgrupo de origen de etiología colorectal es donde había significancia estadística. En el de urológica no. Sin embargo, ya combinados, este era el resultado. Habríamos que ver en los pacientes con gangrena de Fournier donde no hubiera como tal criterios de gravedad, no sé si eso. Sin embargo, yo creo que es un artículo muy bueno que nos da hincapié precisamente a esta conclusión que el doctor nos comentó, que no hay que utilizar el estómago porque se aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes. Bueno, básicamente se escogió este artículo porque justamente el tratamiento anterior era que a todo paciente que tuviera gangrena de Fournier le hicieras una colostomía. Pero esto tiene sus indicaciones, como se ve en el artículo, ¿no? Que tenga lesión del esfínter, que tenga infección a nivel de la cavidad, ¿sale? La extensión que tiene la gangrena de Fournier. ¿Por qué? Porque actualmente los últimos artículos que han salido es que no le des como tal al paciente inmediatamente el tratamiento del estoma. Sí, porque esto justamente se ha visto en varios estudios, no nada más en este que te mandé, sino en otros estudios que sí aumenta el riesgo. Obviamente los pacientes que tienen gangrena de Fournier y se les hace colostomía es por la gravedad misma de la gangrena de Fournier.
Sí, no quiere decir que yo a mi paciente que le hago la colostomía, por eso se me va a morir, ¿no? Simplemente aumenta un poco la gravedad por el riesgo que también tiene el paciente por la colostomía, ¿sí? Básicamente por eso se escogió este artículo, porque actualmente eso, o sea, es la tendencia a que tú ya no le hagas la colostomía al paciente, sino que le des tratamiento para que el paciente se estriña y entonces no tengas la necesidad de hacerle el estoma, ¿sale? Eso sería todo. Rodrigo, ¿cuántas gangrenas de Fournier has visto? Porque me llama la atención tu conclusión personal. Pues realmente he visto nada más 2, yo creo, doctor. Aquí no he visto ninguna todavía. Bueno, este es un padecimiento no tan infrecuente, sobre todo de medio socioeconómico medio, bajo, que tienen muchos factores de morbilidad, entre ellos diabetes sobre todo, obesidad. Inicialmente se describió nada más en puros hombres y posteriormente había mujeres con infecciones perineales, ya les llamamos a todas gangrenas de Fournier. El artículo tiene un gran sesgo, se les hace colostomía porque son pacientes más graves y obviamente pues tienen mayor mortalidad. Si tú a un paciente que tiene pérdida o el esfínter afectado totalmente, es prácticamente imposible que le controle la cantidad de evacuación y la contaminación. Tú me dices, bueno, es que no hay que meter mucho a quirófano porque se gasta mucho. Los pacientes con gangrena de Fournier, aunque no los metas tanto a quirófano, les tienes que hacer curaciones muy abundantes, ya sea en cama o en sitios especiales porque se utiliza mucho líquido, ¿no? No es nada más de quitarle el pañal y quitarle la gasa y ponerle otra gasa limpia y ya. Hay que hacerles curaciones diarias. No necesariamente. Los sistemas de presión negativa han venido a mejorar y a cambiar la evolución de este tipo de pacientes y yo creo que eso es a lo que se refiere el artículo en que no los metas tanto, ¿no? Porque sí se ha visto una mejor evolución. Pero un paciente diabético, obeso, con una gangrena que dejan evolucionar habitualmente hasta regiones inguinales, regiones de pared abdominal, si no les haces un estoma, se va a morir seguramente. Entonces hay que individualizar los casos, pero llegar a la conclusión de que mejor ya no les hago porque se va a morir, creo que es un concepto erróneo que no debemos de dejar en esta sesión. Gracias. Buenas tardes. Yo no soy cirujana, soy ginecóloga oncóloga, pero pues sí he tenido tratamiento con estomas en las pacientes que tienen cáncer cervicouterino y necesitan una exenteración. Lo que dice el doctor es totalmente cierto. No es de que si le voy a hacer un estoma o no, es si va a tener mayor mortalidad. Una de estos pacientes, como dice, habitualmente son obesos y no es lo mismo dejar un estoma en un paciente que no es obeso a uno que se te va a umbilicar porque el paciente tiene una obesidad mórbida. Tampoco es lo mismo dejar un estoma en una paciente que es diabético descontrolado, que también se te va a complicar. Y habitualmente estos pacientes tienen otro factor que es desnutrición. Habitualmente todos están desnutridos y es otro factor para que el estoma no quede adecuadamente. Y la otra es ver la condición de la paciente. No es lo mismo una paciente que va a tener para estar cambiando sus bolsas, que él solito va a tener ayuda o no, y se va a poder hacer sus curaciones o no, o un paciente que no va a tener dinero y no se va a poder hacer la curación o cuidar o cambiar la bolsa. Entonces concuerdo con el doctor que no es un buen término quedarse con el concepto de que el estoma aumenta la mortalidad, sino hay que ver todos estos factores. Sí, gracias. Sí, yo quisiera también hacer un comentario. Creo que nos faltaría en el artículo, yo sí creo que hay un sesgo importante en el artículo. Hay un índice de gravedad para gangrenas de Fournier que no se reporta en cada uno de los casos, que nos permitiría poder seleccionar qué casos, por qué le hicieron, si el estoma o no el estoma. Entiendo que es a los de más gravedad, pero tampoco no me quedó muy claro si están todos los casos de urogenital, los ginetológicos, los dermatológicos, los que son únicamente por patología del intestino, si había alguna morbilidad aparte, si era un Crohn o si había alguna otra cosa más. Entonces creo que esa parte le falta de estudio un poco más de sensibilidad para poder ser categóricos.
Ahora, el estoma per se, con los sistemas ahora de presión negativa, pues puede ser de gran utilidad porque nos permite mantener la presión negativa durante 7, 8, 10 días en forma continua y no tener el problema de estarla cambiando porque se contamina o porque no podemos controlar las diarreas o las evacuaciones. Entonces, cuando es complementaria a un tratamiento como la presión negativa, pues a lo mejor el estómago bien hecho, adecuadamente, nos permite pues tener un mayor control del paciente y que se le solucione el problema. Y desde luego los casos donde el esfínter está totalmente tomado, es transesfiteriano y demás, pues el estómago funcionalmente va a ser muy útil. Entonces yo creo que, bueno, no me gusta decir que hay que individualizar los casos, siempre hay que individualizarlos, pero creo que ya hay patrones muy claros en los cuales sí se debe utilizar el estómago. No debemos de decir que el estómago per se aumenta la mortalidad. El estudio no nos dice eso. Nos dice que son pacientes muy graves que requirieron un estoma y que fallecieron. Entonces el estoma per se no va a matar al paciente. Se hizo porque se requiere que el paciente salga adelante. Ahora, si esos pacientes se les hizo el estoma, se les hizo un mal estoma y se les complica porque no se sabe manejar o porque la reconexión falló, eso es otra cosa. Pero en sí el artículo nos dice que hay que ser muy claros y seleccionar bien los pacientes si se va a hacer un estoma. Que es un procedimiento que debemos tener en mente porque puede ser algo que nos puede ayudar a salvar la vida.